con lo que prometes porque estás dispuesto a cumplirlo hasta que lo termines y empezar a seguir cumpliendo tus promesas. Amén. Una de las cosas que es triste ver que se promete para conseguir. Una vez que consigo, me deshago de mi promesa porque ya tengo otra cosa que me satisface, pero utilicé y agarré el medio para obtener lo que yo quería. Eso es lo que están haciendo los líderes de hoy. ¿Quieren mucha gente en una iglesia? Entonces les doy lo que ellos necesitan para obtener el medio, pero es para ellos mismos. Gente individual, utilizan a otras personas, obtienen, ahora sí ya tengo para hacer lo que yo quiero hacer, no lo que Dios quiere que yo haga. Porque cuando Dios pone en un lugar a una persona es para algo. Amén. Y un líder debe tener el corazón para amar a su gente, para amar a su familia, para amar a sus hijos. Debe haber cambio en su forma de pensar, debe ser fiel. Un líder impuntual no es un buen líder. Un líder que no es fiel a las convicciones que Dios ha puesto en su corazón, pero las predica, pero no se comete a ellas, no es un buen líder. Estamos en un proceso. No estoy juzgando a nadie. Yo creo que todos necesitamos y tenemos la oportunidad de hacer cambios. Le di esta tarea a los del colegio bíblico para que tuvieran la oportunidad de aprender, no de enseñar, hermano. Se enseña con tu vida. Se puede predicar mucho, pero hacer poco. Es para que enseñen con su vida. ¿Y de dónde va a salir? De una enseñanza bíblica. Amén. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a darle la oportunidad a los hermanos del colegio bíblico. Padre Santo, Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, por darnos el privilegio y la oportunidad una vez más de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por este grupo de hermanos que dispusieron, Señor, el levantarse temprano, el orar, el leer su palabra. Le está preparando su corazón y su mente para venir y participarse con los hermanos del colegio bíblico que van a exponer, Señor mi Dios, en este breve tiempo, ese gran tema del liderazgo. Hoy yo te pido, Señor, que seas con nosotros todos los oyentes, que seas con la iglesia y que se puedan levantar de aquí líderes que amen, que sean fieles, que sean transparentes, que no busquen quedar bien, Señor, sino para con los hombres, sino quedar bien contigo al servir y amar lo que hacemos con un corazón dispuesto. Te doy gracias, Señor mi Dios, porque tú has puesto en ellos el querer como el hacer. Una vez más, los pongo en tus manos. Te doy gracias en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Quién va a liderar aquí? Vengas. Mis estimados hermanos, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Gracias por asistir y estar presente en esta escuela dominical. El propósito de estar reunidos es para compartir lo que estamos llevando en el colegio bíblico. Tenemos una clase que se llama Principios del Liderazgo Espiritual y lo que queremos compartir mis compañeros y yo veremos cualidades espirituales importantes de un líder. Las cualidades importantes de un líder son integridad, honradez, fidelidad, pureza, irrepresible, humildad, sabiduría, paciencia, perseverancia, controlado por el Espíritu, dependencia de Dios, sumisión a la autoridad y liderazgo en su hogar. Nuestro modelo a seguir es Cristo, hermanos. Y nadie va a seguir a un líder si no tiene estas características, hermano. Esperemos que sea de edificación lo que traemos, hermano, y todo lo vamos a hacer para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Le vamos a conceder la palabra a nuestro hermano Luis. Él va a empezar con integridad. Pásale, hermano. Buenos días para cada uno de ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Pues ahí, como dijo el hermano, estamos estudiando aquí del colegio bíblico las cualidades espirituales de un líder. A mí me tocó hablar lo que es la integridad. La integridad es la solidez, rectitud espiritual. ¿Qué significa eso significa estar intacto, entero, no tocado o alcanzado por un mal. Por lo tanto, la integridad es la pureza original, sin contacto o contaminación de un mal o un daño, ya sea físico o moral.
La integridad es una persona que sería alguien que sea educado, honesto, responsable, disciplinado, puntual y leal, y que tiene firmeza en sus acciones. Por lo tanto, es atento, correcto y amable. Eso sería la integridad. Pero vamos a ver qué dice la Biblia de la integridad, hermanos, si me pueden acompañar en Proverbios 10:9. Palabra de Dios dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Y como podemos ver ahí, dice, si somos personas con integridad, así si alguien se entera o tengamos algún secreto o algo así, podemos sentirnos seguros, que sabemos que no estamos haciendo nada malo. Sin embargo, si somos mentirosos, perversos, siempre vamos a estar preocupados de que algún día nos descubran con lo que hayamos hecho. Así que, pues, como podemos ver, es mejor estar íntegros ante Dios. Uno no tiene culpa de nada, aunque alguien más se entere, uno está tranquilo con su conciencia. Y así, y pues mejor, ¿qué sería mejor que seguir a los caminos pues mejor sería dejar los caminos torcidos, hermanos, seguir siempre en los caminos de Jesucristo y como siempre tenemos un Dios que nos guarda siempre de toda nuestra maldad. Ahí lo dice en Proverbios 11, del 3 al 6. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia liberará de muerte a la justicia de los perfectos, enderezará su camino. Mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los liberará, mas los pecadores serán atrapados en sus pecados. Como ven, hermanos, la integridad de los rectos los encaminará, dice, o sea, si hacemos las cosas de Dios, Él nos va a llevar allá juntamente con Él. Y dice el Señor que debemos vivir una vida digna y confiable, una vida sin vergüenza, sin secretos, pero ahí dice, destruirá a los pecadores de la perversidad de ellos. Los que caminan en falsos caminos y deshonestos, los infieles, los llevará a la destrucción, o los llevará a la destrucción, dice el Señor, si las personas que practican esto. También podemos ver en Proverbios 28, 18. Dice, el que en integridad camina será salvo, mas el perverso de perversos caminos caerá en alguno. Dice, pues como vemos, hermanos, es mejor estar íntegros con el Señor. Tenemos que ser personas íntegras, honestas y responsables y andar en los caminos de Dios, hermanos, que con la rectitud espiritual, estar siempre firmes con el Señor. Y si ven, como dicen ahí, que el que camina en caminos torcidos, Dios siempre lo va a quebrantar. Eso es lo poquito que yo estudié y entendí de lo que es la integridad. La integridad, pues sería, como dice, estar firme, estar siempre responsable, honesto, disciplinado y puntual. Pues a veces fallamos en no venir a la iglesia o
o no venimos puntuales, venimos tardes y pues eso no sería de una persona íntegra, hermanos. Y muchas gracias por su atención y eso es lo que aprende. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Una persona íntegro significa completo. Para ser íntegro debes buscar estar completo en Cristo. Amén. Y es interesante ver que mucha gente vende su integridad dependiendo de sus gustos. Si esto me gusta, sí, soy íntegro. Si no me gusta o no estoy de acuerdo, una persona íntegra es, como dije, que dice sí, es sí, su no es no. El siguiente. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días a cada uno de ustedes. Un gusto en verle a cada uno de los hermanos. Bendición. Bueno, mis hermanitos, pues como explicamos, estábamos viendo en el colegio bíblico, estamos viendo las cualidades espirituales importantes de un líder cristiano. Una de ellas es la honradez, pues a mí me tocó exponer lo que es honradez. Para exponerla vamos a definir como honradez denominamos la cualidad de la persona que obra y actúa en rectitud, justicia y honestidad. La palabra como tal deriva de honrado. La honradez se basa en el respeto al otro y en la valoración de la verdad como un valor fundamental de la vida en la sociedad. Vamos a ver, hermanos, unas 4 características de un líder cristiano. Un líder cristiano, como primero tenemos, un líder cristiano se toma de la mano de Dios y no toma nada lo que no es suyo. Eso lo podemos ver. Se pueden ir con sus Biblias, por favor, a Génesis 14, 21 al 23. Y en el enfoque va a estar en realidad en el 22 y el 23, pero vamos a entrar un poquito en contexto para entender un poquito mejor lo que el Señor nos quiere decir. Aquí vemos a Abraham. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Yo lo tengo ya aquí escrito para hacerlo un poquito más rápido. Dice palabra de Dios, Génesis 14, 21 al 23. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y el 22 dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. En el 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Pues un líder cristiano, hermanos, como estamos viendo, se agarra primeramente de la mano del Señor y no toma nada, aunque aparezca. Si nos leemos el contexto un poquito de esta porción bíblica, Abraham había ganado una batalla, había traído a Elot y había traído todo lo que con él había, con lo que los reyes habían llevado cautivos, a todos los bienes era una guerra que estaban teniendo ellos, entonces lo tomó. Pero aparentemente el rey, en agradecimiento, el rey de Sodoma quiso darle estos bienes a Abraham, pero como dice que Abraham alzó la mano a Jehová Dios Altísimo y se tomó del conocimiento del consejo de la sabiduría de Dios, y aún así no lo tomó. Por muchas veces que pareciera bueno, uno no debe tomar las cosas que al Señor no le agrada. Otra de las características es un líder cristiano: no debe ser agravioso, ni mal influente, ni mentiroso. Eso podemos verlo en 2 Corintios 7:2, dice palabra del Señor. 2 Corintios 7:2, admitirnos: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Qué bonito, ¿verdad? Debería escucharse en una persona que está siendo liderado, ministrando la palabra de Dios, que pueda decir eso, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios: en nada hemos agraviado, en nada hemos corrompido, a nadie hemos engañado, ¿verdad? Es una persona, un líder cristiano debe tener todas estas características para estar conforme al agrado del Señor. Como tercero tenemos un líder cristiano, procura hacer las cosas honradamente. 2 Corintios 8:21.
Segunda de Corintios 8:21 dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de todos los hombres. Es muy importante que los líderes cristianos tengamos una muy buena reputación, un buen testimonio para con los demás. ¿Ven? Como cuarto tenemos un líder cristiano, paga sus deudas. Romanos 13:7. Dice el Señor, dice el pastor Pablo, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pues eso es, mis hermanos, que un líder cristiano tiene que estar bien antes con la ley, con todos, con todas las personas que le rodean, incluyendo pues lo que es el gobierno, ¿verdad? Aquí podemos ver unas ciertas cosas. Bueno, eso es lo que a mí me tocó, hermanos, pues espero que haya sido de bendición. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por su atención. Hay mucha gente que piensa que las responsabilidades que tiene un líder son solamente para los que está liderando, no aplican en él. Podemos ser honrados en nuestros negocios, podemos ser honrados con el gobierno, pero si no somos honrados con Dios, ¿robará el hombre a Dios? Tiempo que le pertenece a Dios, le robamos a Dios. Esfuerzos que le pertenecen a Dios, fuerzas, energía, se lo robamos a Dios. A veces solo le damos lo que nos sobra, a veces solamente le damos lo que... Llego bien cansado, muerto porque le di a todo el mundo, pero a Dios no le damos lo que deberíamos de darle. Y económicamente le damos si yo siento ganas de dar, si yo quiero dar. Y es triste, hermano. Un buen líder que le roba a Dios no puede ser un buen líder. Honrado es exactamente, esto es lo que tengo que dar, esto es lo que doy. En cuerpo, mente y alma. Tiempo, esfuerzo, mi conocimiento es para el Señor, mis habilidades son para el Señor y sobre todo mi dinero es para el Señor. Amén. Siguiente. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, y ustedes saben, yo estoy tomando la clase. Dios puso en mi corazón, yo soy una esposa, una ayuda idónea, y lo hago para apoyar a mi esposo, para ayudarle, para eso estoy, para complementarlo, no para liderar. Yo estoy también aprendiendo a ser la esposa respetuosa, sumisa y fiel. A mí me tocó la palabra fidelidad. La definición que nos enseñaron en el libro es una actitud para cumplir con nuestros compromisos o promesas a Dios con constancia y cariño. Y uno de los grandes requisitos es esto, es ser fiel, es serle fiel a Dios para con lo que le prometemos. Y si vamos a 1 Corintios 4, 1 al 2, nos dice así: así pues, tengamos los hombres servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Todos somos llamados a ser líderes. Yo, en mi posición, soy llamada a ser líder en mi casa. Tengo que administrar bien lo que Dios me ha prestado, me ha regalado. Una de esas cosas, por ejemplo, son mis hijos. Tengo que dar un buen testimonio y enseñarles la fidelidad que tengo hacia las cosas de Dios. Ellos han visto y sigo en un proceso en el que ellos ven que mi caminar con Dios me ha cambiado a mí como mamá. Ellos ven que me ha cambiado como mujer, como esposa. Ellos ven el testimonio que yo doy, que
Si somos fieles a Dios, Él nos cumple con sus promesas que Él tiene para nosotros. Otra de las cosas puede ser nuestros esposos. Nuestros esposos ven la fidelidad que nosotros tenemos hacia las cosas de Dios. Una de las cosas para mí son no faltar a las actividades que nos da nuestra iglesia, así como las clases de damas. Es para ayudarnos a nosotros a ser mejores mujeres en muchos aspectos. También somos fieles y lo demostramos con nuestro testimonio hacia la iglesia, hacia las cosas que hacemos aquí. Nos preguntan por voluntarios, luego no queremos alzar la mano. Luego hay veces que tenemos tiempo, como nos han enseñado, tenemos que ser fiel al Señor con nuestro tiempo, con nuestros esfuerzos y con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Si vamos a Hebreos 3:5, dice, y Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Bueno, aquí como había dicho, tenemos que hacer como Moisés. Como Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Tenemos que ser fiel en guardar su casa, en mantenerla limpia, en hacer lo que se nos pida para mantener bien la casa de Dios. Yo, en lo personal, digo que una de mis metas debería de llegar a la presencia de Dios y que nos llame buen siervo fiel. Nosotros sabemos que así le llamó Él a uno de sus apóstoles, unos tales como Pedro, como Apolos y como Moisés. Esas son unas palabras que yo creo que deberíamos de anhelar, escuchar, cuando lleguemos a la presencia de Dios. Y si vamos a Apocalipsis 21:5, dice así, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Nosotros podremos llegar a caer, ser infieles en las cosas de Dios, pero Dios jamás es infiel. Dios cumple sus promesas. Solo hay que recordar lo que dice la Biblia. Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos que reconocer nuestro pecado, si es que caemos en el pecado de la infidelidad. Tenemos que acudir a Dios en oración, pedir perdón y seguir adelante en nuestra carrera para llegar a la presencia de Dios el día que nos llame y escuchar, buen siervo fiel. Gracias. Una mujer parada enfrente de los hombres, hermano. ¿Y por qué no? Ella no es pastora, que ni se crea que es esposa de un siervo. Y qué bendición que esas mujeres tengan el deseo de animar y impulsar y ayudar a sus esposos. Así debería ser cada esposa, impulsar a sus maridos a ser los siervos. A veces quisiera que mi esposo fuera un buen siervo, un líder, pero tú no lo impulsas. Te quejas, al contrario. Es que ocupas mucho tiempo en la iglesia, ¿y dónde quieres que aprenda? Fidelidad. Y este es un concepto que no aplicamos. Pensamos que un hombre debe ser fiel a su esposa. Fidelidad, entonces, aplicando ese concepto para nosotros humanamente, la iglesia, nosotros, somos la esposa de Cristo. ¿Debemos ser fieles al esposo? ¿Cuántas veces nos vamos para otro lado, hacemos otras cosas? Eso es infidelidad. ¿Amén? Fidelidad habla de constancia, sacrificio, habla de amor
por la otra persona, buscando sus beneficios en el sacrificio vivo. Amén. Siguiente. Buenos días, hermanos. Bueno, a mí lo que me tocó fue pureza y conforme voy escuchando lo que está entretejido, enlazado de las cualidades que debe de tener un líder, un siervo de Dios, es algo que no puede estar algo separado una cosa de la otra, porque ahora pureza, la definición es libertad de todo lo que debilita, impide a cambiar la naturaleza de un ser o su actividad. Pureza de fe significa ausencia de error. Pureza de intención es la exclusión de la propia voluntad a favor de la voluntad de Dios. Pureza de conciencia es la ausencia de sentido de culpa. Pureza en la moral se refiere generalmente a la virtud de la castidad, pero en términos más amplios se refiere a una vida moral intachable. En la ley mosaica se indicaban 4 maneras de purificarse de contaminación. Vamos a ver a Números 5:2. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen y a todos los contaminados con muerto. Y así hombres como mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Bueno, entonces aquí vemos 4 puntos que dice purificación de la contaminación al tocar un muerto, purificación de la impureza debido a emisiones corporales, purificación de las que, como tocar la sangre, purificación de leproso. A esto los escribas y fariseos vemos que añadían muchas otras cosas, como el lavamiento de las vasijas, los platos, y vemos que ellos mostraban un gran celo sobre todas estas cosas, y vemos que en Marcos 7, del 2 al 8, Marcos 7, del 2 al 8. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, beber, y los jarros, y los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bueno, entonces vemos que nosotros en el cristianismo es diferente. En el cristianismo la purificación necesaria es en el corazón. Y vemos en Hechos 15:9.
Hechos 15:9. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Y Santiago 4:8. Como vemos, la purificación necesaria es en el corazón. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Entonces, como estaba explicando ahorita el pastor, podemos saber aquí varios que venimos y pensamos ser líderes, o buscar ser líderes, o pretender ser líderes, pero con un corazón lleno de impureza, un corazón sucio, sabemos que por qué se aleja uno de las cosas de Dios, o por qué no sigue aprendiendo uno, porque hay suciedad, porque el pecado no lo deja uno seguir aprendiendo o lo va alejando de Dios, porque es la naturaleza de Dios, la pureza. Y también vemos que en el cristiano es el alma. Vamos a ver Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y por la conciencia, por medio de la sangre de Cristo. Vamos a ver Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, hermanos, y es como conclusión de esto, pues no puede tener una visión de Dios con un corazón impuro, debido a que está fuera de la naturaleza de Dios y el carácter de Él. La pureza del corazón, como toda virtud, exige un entrenamiento diario de la voluntad y una disciplina constante interior. Y pues esto, pedirlo en oración, hermanos, a Dios, para que obtengamos pureza y seguir sirviendo a Dios. Gracias, hermano. Qué bendición. Tenemos visitantes, nomás para que sepan qué es lo que está sucediendo. Estos jóvenes que están ahorita, o los hermanos que están pasando, jóvenes, puro viejón. Son alumnos del colegio bíblico y están exponiendo una tarea. Normalmente tenemos clases separadas. Pureza habla de algo que no está mezclado con nada. Amén. Y es interesante ver que en la iglesia muchos de nosotros no entendemos que cuando dice amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, requiere pureza, no amar nada más. Este concepto a mucha gente le golpea porque dice, no, pues yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Sí, cuando tú los amas con el amor humano, tú estás mezclando el amor con diferentes clases de amor. Así, no hablas igual a tus hijos que a tu esposa, son diferentes tipos de amor. O a tus padres, o a tus parientes, etc. El amor de Dios debe ser único en tu vida, debe ser puro, de manera que tú puedas amar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus parientes y a todas las personas con el amor de Dios, que no falla, no es excepción de personas. Cuando una persona es pura, precisamente se va a ver este aspecto. No está mezclado con nada que no sea o no venga de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. El siguiente. Buenos días, hermanos. Buenos días. Una de las cualidades de un líder es ser irreprensible.
Irreprensible es una palabra que describe un estilo de vida que no puede ser sometido a crítica. Es alguien que no te pueden criticar por vivir en deshonradez e infidelidad. Es alguien que, y en pocas palabras, es alguien sin mancha, es alguien sin culpa, es alguien que no te pueden criticar porque andas en cosas malas. Eso es irreprensible. Vamos allá a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3, ahí tenemos en el versículo 2. En el versículo 2 leemos y dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, y una lista de responsabilidades y que debe de cumplir alguien para que sea un obispo. Un obispo es un pastor, pero también de nosotros tal vez diga, no, pues yo no soy pastor, pero nosotros también somos un pastor, es un líder, un diácono es un líder, y nosotros también somos líderes en nuestro hogar. Así que vemos ahí en ese versículo 12, pero es necesario, y también lo vemos en el versículo 7. Dice también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Eso habla de, como les dije, un buen testimonio de nosotros, que nadie pueda decirte tú eres tú estás haciendo las cosas mal, y eso es para cada uno de nosotros. Aquí habla de alguien que desea ser pastor, pero vamos en el capítulo 5, versículo 7. Ahí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, que esto es para la iglesia también, dice, porque Timoteo era pastor, entonces manda estas cosas para que sean irreprensibles. Entonces también es no solamente para un pastor en la iglesia, sino también para la iglesia. Y es para cada cristiano. También eso acompáñenme ahí a Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice, leemos ahí, dice para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Entonces, yo creo que aquí hay hijos de Dios, yo creo que todos son hijos de Dios, así que también es para nosotros que seamos irreprensibles. Cada uno de nosotros debemos de dar buen testimonio, como vimos hace rato, para con los de afuera, que nadie diga, nos tache de cosas que no estamos cumpliendo con lo que estamos aquí. Y pues eso es lo que eso es para cada uno de nosotros, no solamente para alguien especial, sino para cada hijo de Dios. Y también acompáñame ahí en 1 Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Como dijimos, irreprensible es alguien sin tacha, sin mancha, alguien que tiene buena reputación. Pero solamente, hermanos,
esto se puede lograr con la ayuda de Dios. Solamente Dios es el que nos guarda, nos mantiene irreprensibles. No es por nuestras fuerzas. Vemos ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que solamente Dios es el que nos puede. Alguien irreprensible no es, porque todos caemos en pecado, todos caemos alguna vez, todos pecamos tal vez, caemos, pero alguien irreprensible es el que está ahí luchando constantemente y con todos sus errores, luchando siempre a mantener estas cualidades del líder. Así que, hermanos, bueno, Dios les bendiga. Todas estas características tienen siempre confusión. Irreprensible, porque nosotros, para poder llegar al cielo, Dios es santo, santo. Nos tiene que llegar completamente irreprensibles. Es decir, no haya pecado en nuestra vida. Por eso dice, Él es fiel y justo para perdonar si confesamos nuestros pecados. Es decir, la gracia la cual se nos ha sido dada nos mantiene en pureza y nos da esa limpieza que nos hace irreprensibles. Irreprensible no es una persona perfecta o que no se equivoca. Irreprensible es aquel que sabe enfrentar sus errores y los lleva a la presencia de Dios, recibe el consejo de Dios y cambia el rumbo y arregla su error. Una persona irreprensible es una persona que vive de acuerdo a convicciones y voluntad de Dios, reconociendo lo que tiene que cambiar, aceptando la corrección, amén, sobre todo bíblica. Para poder ser irreprensible, ¿qué es lo que tienes que hacer? Todas estas características, pero una persona irreprensible es una persona que se somete a la voluntad de Dios, y eso es el último punto que yo voy a dar, sumisión. Pero es importante que entonces entendamos que no puedes decir, es que usted pecó, usted no puede ser líder. No, cada uno de nosotros es un líder para guiar a otros a Cristo. Pero el liderazgo irreprensible es precisamente mantenerte en limpieza constante. Amén. Por eso el Salmo 52 le dice el Señor, límpiame y ve si hay camino de perversidad y endereza mi camino, límpiame con hisopo. Amén. Confesar nuestro pecado, reconocer nuestro pecado es esencial para ser irreprensible. Gracias, hermano. ¿Qué sigue? ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan de dar tu parte? ¿Quiénes faltan? Buenos días, hermanos. Una de las cualidades de un líder espiritual que me tocó hablar a mí es sobre la humildad. La humildad es libre de orgullo. Dice, los líderes espirituales o maestros bíblicos son solamente instrumentos de Dios. Jamás deben atraer la atención de la gente hacia ellos mismos, sino hacia Dios y hacia su palabra. El concepto que tenemos de humildad muchas veces es que si vemos una persona con su ropa desgastada, sus zapatos rotos, decimos que es humilde. Y si vimos una persona trajeada, encorbatada, pues el otro es el humilde. Pero se es humilde porque el primero sabe respetar, sabe dar gracias y sabe decir buenos días. Tiene principios y valores que son fundamentales para conducirse en la vida. Y el otro es arrogante, de manera altiva. Ese perdió sus valores, perdió sus principios, perdió su humildad. Muchas veces en las iglesias, como aquí cuando predica, uno dice, no, que a mí me gusta como predica el hermano Edmundo, no, como predica el hermano José, no, ese como predica el hermano Ernesto, no, como predica Ronnie. Muchas veces se va uno perdiendo el enfoque que es Dios y se va uno llenando de orgullo. Pablo sabía de eso y va y reprende a los corintios. Dice, se puede dar división en las iglesias cuando los creyentes dan más crédito, quieren más al líder que a la palabra de Dios. Pablo sabía de eso y Pablo sabía muy bien. Pablo va y reprende a los corintios
por lo absurdo de elevarse uno mismo sobre los demás, o sea, habían perdido su humildad. En 1 Corintios 1:11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? Pablo sabía de eso. El viejo Pablo era orgulloso y prepotente. Nosotros conocemos la vida de Pablo como era antes. Él decía ser hebreo de hebreos, que había estudiado a los pies de Gamaliel. Pero cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, lo tumbó del caballo y le tumbó hasta el orgullo, hermano. Él hizo un cambio muy importante en su vida. Y aquí Pedro ya no se refiere a que es hebreo de hebreo. Aquí ya nos dice en Efesios 3:8, dice, a mí que soy el menor, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. La inspiración de Pablo era nuestro Señor Jesucristo. Y él recordaba las palabras de Jesús en Mateo 11:29, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pablo ya no era el mismo Pablo orgulloso. Y aquí en Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Pablo fue apedrado, fue latigado y de la cárcel no salía Pablo. Él que perseguía a la iglesia, a los cristianos y los encerraba, ahora él estaba tocando ese castigo. Vemos en Pablo virtudes de un líder idóneo y fiel. Y aquí en Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a repetir la misconcepción de humildad. No significa ser callado, no se necesita ser pobre, no se necesita ser una persona introvertida. Humildad es dependencia total de alguien. Cuando tú trabajas para alguien, tú debes de humillarte ante esa persona al considerarlo tu autoridad. Humillarse ante la poderosa mano de Dios significa precisamente depender totalmente de Él. Humillarse es, no, yo lo puedo. Sin Cristo, nada soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es humillarse. En Cristo. Ya no somos nosotros, es en sus fuerzas, en su voluntad, sabiduría y en su palabra. Gloria a Dios. Las personas humildes son personas que sirven y dependen de Dios. No dependen de sus fuerzas, de su dinero, de su trabajo, de sus capacidades. Dependen del poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿El siguiente? Ok, hermanos, buenos días. La palabra que me tocó hoy a mí fue la palabra sabiduría. Creo que la palabra sabiduría significa ser sabio, ¿verdad? Más que nada, la palabra sabiduría, hermanos, viene siendo una de las palabras más hermosas que Dios hizo. Que Dios, porque mi Señor Jehová Dios hizo la tierra. ¿Cómo la hizo Dios la tierra? Con sabiduría. Sí. Eso fue una de las cosas más preciosas que Dios hizo en este mundo. Y nos hizo también a nosotros, claramente. Y bueno, ¿qué significa sabiduría? Es cuando la persona hace las cosas conforme a la palabra de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo,
La palabra sabiduría, hermanos, yo digo que va juntita, o sea, los dos pegaditos, ¿verdad? Que nuestro Padre Celestial hizo, sabiduría va pegadito, juntito con amor. Porque sin sabiduría y sin amor, las cosas en este mundo no funcionarían. ¿Dónde anduviéramos todos ahorita? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Entonces, si vamos, por ejemplo, como a Génesis 1:1, ¿verdad? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Verdad? En el principio crió Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Entonces ahí fue donde a Dios empezó a hacer todas las cosas, hermano. Cada cosa fue conforme, ¿verdad? Dios fue haciendo sus maravillas con sabiduría. Entonces, por ejemplo, cuando le hablamos a nuestros hijos, hay que saber cómo hablarles, cómo dirigir a la familia con sabiduría. Porque si les hablamos a nuestros hijos enojados, todo, pues se imagina. Entonces, no. La sabiduría quiere decir muchísimo para llevar digamos, a la familia, ¿verdad? A los pies de Cristo. Sí. Entonces, por ejemplo, si vamos también a Efesios 1:17, que, por ejemplo, dice, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Verdad? Entonces, aquí, ¿quién o sea, de quién está hablando? De mi Señor Jesucristo, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? O sea, ¿a quién utiliza aquí Dios? Al Espíritu. ¿Para qué? Para andar con sabiduría, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, vamos también a Santiago 1:5. Santiago 1:5. Sí. Por ejemplo, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Entonces, ¿ustedes cómo creen que mi Padre Celestial hizo a Adán? ¿Nomás así lo hizo? No, claro que no. ¿Cómo creen que hizo a Eva? A los animales. ¿Verdad? Con sabiduría e inteligencia. Eso es lo que... Entonces, hermanos, esta es mi palabra, hermano, que esto es lo que les tenía preparado, lo que mi Señor y lo que nos está enseñando en el colegio bíblico. Espero y sea de bendición para ustedes también. Sí, gracias, hermano. Santiago, se los voy a leer porque no quiero parafrasear esto importante. Capítulo 3.
Dice, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Interesante. Aquel que es celoso, murmurador, infiel y todo aquello que va en contra, que dice sí y luego no, esa sabiduría no viene de Dios. Amén. Y fíjense bien, dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, dice el versículo 17, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que viene de Dios es completamente lo opuesto a lo que se vive en el mundo. La gente se cree muy sabia que dice, me voy a vengar cuando sea mi tiempo. La gente cree que puede utilizar la sabiduría del mundo y dice, no te dejes, tú tienes derechos. Pero pisotea, en ese proceso pisotea los derechos de otros. La gente que tiene celos amargos, que es contenciosa, que es peleonera. La gente que eso no viene de Dios. Pura, amable, benigna, no produce cosas malas la sabiduría de Dios. Amén. Por todo lo contrario. Gracias, hermano. Qué bendición. El siguiente. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Dios los bendiga. A mí la siguiente palabra es paciencia. Esa me tocó a mí. La paciencia como definición, aquí apunté según el libro que estamos estudiando en el colegio. La paciencia se puede definir como una virtud que se hace soportar los males con resignación. También cualidad del que sabe esperar con tranquilidad las cosas que tardan. También estuve buscando en internet alguna definición y encontré esto. Paciencia, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Bueno, un buen líder es necesario que tenga esta cualidad para tomar buenas decisiones. Como cristianos, la paciencia no es una opción para el cristiano, sino que debe de ser una virtud y una cualidad que lo debemos desarrollar todos los días, cada día. Entonces, el apóstol Pablo, tomé como ejemplo al apóstol Pablo, exhorta a la iglesia en Efeso y les escribe acerca de tener paciencia con los unos con los otros. Y eso es importante para nosotros. Porque como hermanos, como cristianos sobre todo, debemos dar un buen ejemplo para los demás. Y aparte que es de buen testimonio también. Voy a leer el versículo, lo apunté aquí. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros. Entonces Pablo aquí nos exhorta a cada cristiano o a cada hermano en Cristo que debemos de soportarnos en paciencia los unos con los otros. Ahora, ¿cómo es que nos soportamos los unos con los otros? Es cuando, por ejemplo, algún hermano te hace algo, alguna falta, entonces tú debes de tener paciencia y debes ser maduro espiritualmente para poder tomar la decisión de no enojarte, porque eso ya sería lo contrario, sería impaciente y ya se volvería pecado, porque te molesta con tu hermano. ¿Cómo podemos desarrollar o de dónde viene la paciencia? ¿Cómo es que nosotros lo podemos adquirir? Y en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, se los voy a leer. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí podemos ver que la tribulación produce paciencia. Cuando nosotros pasamos por tribulaciones, una tribulación puede ser, tienes algún problema con tu familia, tienes algún problema personal, tienes algún problema con un grupo de personas en tu trabajo, en donde quiera. Uno como cristiano
debe de aprender a desarrollar la paciencia, porque eso como acabamos de ver, es una cualidad del que sabe esperar. Entonces, y aparte sigue aquí más adelante, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, como cristianos, debemos de desarrollar cada día en nosotros la paciencia. Esto es importante, de hecho no es algo que nosotros debemos de pensar en hacerlo, sino que debemos de hacerlo porque es de buen testimonio para los demás, ya sea con tu familia, con tus amigos, porque la gente que te está viendo, debemos dar buen testimonio para los demás. Y también entre hermanos, sobre todo, unos con los otros. Y para terminar, puse también cómo cultivar los valores espirituales, que eso también afecta para los cristianos, para nosotros sobre todo. Dice en Gálatas 5:22, aquí está hablando acerca de los frutos. Como cristianos debemos de tener estas cualidades y estos frutos para poder tener una buena relación con Dios. En Gálatas 5:22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y pues aquí podemos ver cómo es que contra estas palabras o estas cualidades que nosotros debemos tener como cristianos, no hay ley, no hay nadie que te diga, oh, ¿sabes qué? Eso no me gusta que estás haciendo. Sino que esto a la gente le agrada. Entonces, y sobre todo a Dios, que nosotros estamos sirviendo a un Dios vivo y estamos cada día tratando de hacerlo mejor. Y la paciencia es algo que como cristianos debemos desarrollar constantemente. Porque yo creo que cada quien aquí nos ha llegado un momento de impaciencia. Y sobre todo cuando estamos haciendo las cosas mal. Y bueno, es lo que me tocó, hermanos. Y gracias por escucharme. La paciencia es una de las características de un líder que sabe esperar en Dios. A veces pensamos que una persona paciente es una persona que se deja y que suceda todo, que le hagan lo que sea y es, qué paciente persona, no se altera. No, hermano. Paciente es aquel que sabe poner las cosas en las manos de Dios para el tiempo de Dios. Oración requiere, y así como en otro tiempo me trae rápidamente a mi memoria a Josué y a Caleb, de los 12 espías, ellos esperaban en Dios, amén. Y saben, es interesante, por culpa de los otros 10 que eran impacientes, no, es que no nos lo dio Dios a nuestra manera, y ese es el problema. Una persona impaciente quiere todo a su manera, no a la manera de Dios. Una persona paciente, un buen líder, va a esperar las cosas que sucedan conforme a las convicciones bíblicas. Dios me prometió, yo sé que Dios me lo va a dar, pero lo queremos acelerar. Queremos un buen matrimonio, queremos buenos hijos, queremos, hermanos, ser pacientes, instruir, tomar la sabiduría de Dios y esperar en el Señor, pero tienes que poner tu parte. Como la sabiduría, dice, dame la sabiduría y mete la Biblia debajo de la almohada. No, ser paciente van a venir pruebas, van a venir tiempos en los que tienes que aplicar paciencia. Amén. Yo sé que Dios me ha prometido sacarme de todas mis pruebas, junto con la prueba me va a dar la salida. Hay que ser paciente. Enfermedades, despidos, situaciones difíciles. Necesitamos un líder en el hogar. Sé paciente y ora por él. No se va a formar de un día para otro. Ya ves, el pastor te enseñó a ser un líder y no eres un líder. No, hermano. Un líder se va a formar con paciencia, en el amor, en el poder de Dios, con la ayuda de la pareja, de los hijos. Amén. Todos necesitamos trabajar. Gracias, hermano. El que sigue. Dios les bendiga, hermanos. Ya se durmieron, ¿verdad? A mí me tocó hablar sobre la perseverancia. Perseverancia, el significado de la perseverancia es la capacidad de aguantar fielmente en las circunstancias difíciles a fin de completar la asignación. Vamos a ver un personaje aquí en la Biblia, en Hechos 20, 22 al 24, una persona que estuvo perseverando en todo a pesar de las circunstancias difíciles. Lo voy a leer aquí
Hechos 20, 22 al 24, dice: ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Aquí el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, sabe lo que le va a acontecer, pero aún así, él perseveró. Si a nosotros nos dijeran, dice, no, pues te va a tocar te va a tocar aquí. Si de por sí este lugar ya no estuviera nadie aquí. Si de por sí no hay nadie, hay pocos aquí. ¿Se imaginan si nos dijeran a nosotros que va a haber todo lo que le dijo el Espíritu Santo a Pablo? No estuviéramos aquí. Pero el apóstol Pablo perseveró. Porque en el versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él dice: no estimo preciosa mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida ya no es mi vida. Dice, ya no moro yo, sino que Cristo vive en mí. Dice, de ninguna cosa hago caso. El apóstol Pablo soportó muchas aflicciones a fin de terminar su carrera con gozo. Eso lo encontramos en 2 de Corintios 11, 24 al 28. 2 de Corintios 11, 24 al 28. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Dice 5 veces. Nosotros no aguantamos ni un azote y desaparecemos nosotros aquí. Dice 25: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aquí vemos todo lo que Pablo sufrió, pero aún así él perseveró. Porque la perseverancia es la capacidad de aguantar fielmente en las circunstancias difíciles a fin de completar la asignación. Él no se preocupaba por lo que le iba a pasar o por lo que había pasado. La preocupación para el apóstol Pablo eran las iglesias, llevar la palabra de Dios a las iglesias. Pero aquí, en 2 Timoteo 4:5, dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí el apóstol Pablo, a través de la palabra de Dios, nos aconseja que soportemos las aflicciones porque vendrán a nuestras vidas. Acabamos de escuchar, van a venir pruebas, van a venir aflicciones, pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Aún así vamos a perseverar? ¿Nos vamos a mantener fieles? ¿O cuando venga el primero nos desaparecemos? ¿Cómo vamos nosotros a soportar las pruebas? Aquí en Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Pues van a venir, pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Vamos a perseverar o nos vamos a echar para atrás? Y también nos dice que soportemos aflicciones. Aquí rápidamente dice en 2 Timoteo 4:7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
¿Cómo vamos a poder nosotros decir esto? Necesitamos permanecer en las asignaciones que nos han dado, en el ministerio que tenemos. Si has empezado, persevera hasta que el Señor nos llame o venga por nosotros. Perseverar es mantenerse, perseverar es, no importa las circunstancias, es seguir obedeciendo y manteniendo y esperando que Dios cumpla sus promesas. Amén. ¿El que sigue? Todo cristiano viene a ser un líder espiritual. Al recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, viene a ser hijo de Dios y por tanto viene a ser líder espiritual. Para todo aquel que no conoce a Cristo, todo aquel que está lejos de Él. Una de las cualidades de ser un líder espiritual es ser controlado por el Espíritu. Controlado por el Espíritu significa estar constantemente controlados en mente, emociones y voluntad. Para ser controlado por el Espíritu es necesario ser llenos del Espíritu. Una persona que no es llena del Espíritu es imposible que sea controlada por el Espíritu. El liderazgo espiritual requiere que las personas así lo sean, llenas del Espíritu. Es un mandato ser lleno del Espíritu, no es una opción. En Efesios 5:18 encontramos que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Nos remarca de una forma bien clara que el líder debe ser lleno del Espíritu. Para tener una eficacia en el ministerio o como liderazgo espiritual, es necesario dejar que el Espíritu sea el que guíe a la persona en las cosas que ha de desempeñar. La inteligencia, la destreza administrativa o experiencia en el mundo de los negocios no sirven en este caso. No es aplicable para aquel que desarrolla su ministerio como un líder espiritual. Ser lleno del Espíritu, vimos que es un mandato, por tal tenemos que abordarlo, tenemos que hacer caso de ello. También todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que ya cree en Cristo, tiene la opción ya sea de tal vez desobedecer, que no es algo favorable para su ministerio. Trae mala consecuencia. Nos da la palabra de Dios un ejemplo bien claro de que sí es posible desobedecer o entristecer al Espíritu. Si el líder no permite que el Espíritu lo controle, va a entristecer al Espíritu. Eso lo encontramos en Efesios 4:30, que dice: no contristéis al Espíritu Santo. Si el líder decide por sus propias capacidades llevar su ministerio, usando por medio lo que es su intelecto, va a contrarrestar al Espíritu, va a entristecer. Ahora, también otra de las cosas encontramos que dice: no apaguéis el Espíritu. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice: no apaguéis el Espíritu. Otra de las cosas que encontramos también en cuanto a ser controlados por el Espíritu es andar en el Espíritu. Y para eso sí quiero ir a Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Todo aquel que es controlado por el Espíritu es el que está en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice: por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Todo aquel que es controlado por el Espíritu es porque anda en Cristo. Si no anda en Cristo, es imposible que sea controlado por el Espíritu. Ahora, por eso decíamos anteriormente que es un mandato el andar con Él, el ser controlado. Si usted no anda o no es constante en la palabra de Dios, si no es constante en el aprendizaje que Dios le da por medio de sus siervos, no es andar en Cristo. Otra de las cosas que da como resultado el andar en el Espíritu es dar mucho fruto. Toda aquella persona que no anda en el Espíritu o que no es controlado por el Espíritu no puede dar fruto.
La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 15, versículo 5, dice claramente nuestro Señor Jesucristo, y separados de mí nada podéis hacer. Ahí lo estoy parafraseando, pero acompáñenme por favor a Juan capítulo 15, versículo 5. Veíamos anteriormente que ser controlado por el Espíritu es andar en Cristo. Y andar con Cristo quiere decir estar siempre a la par de Él, siempre junto con Él. Y por eso claramente nos enseña en Juan capítulo 15, versículo 5, le demos lectura por favor. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Todo aquel que es controlado por el Espíritu lleva fruto. Quiere que su familia conozca de Cristo, quiere que su comunidad conozca de Cristo. Usted es un líder espiritual. Bueno, ande con Cristo para llevar mucho fruto, porque separado de Cristo, la palabra de Dios dice, nada podéis hacer. El siervo o el líder espiritual no puede hacer nada por sí mismo si no es Cristo el que le da la capacitación de cómo hacer las cosas. El líder espiritual no puede confiar, volvemos a decir, en su propio intelecto, sino que siempre tiene que ser de la mano de Cristo Jesús. Controlados por el Espíritu. El Espíritu no puede producir cosas negativas, no puede producir desobediencia, no puedes producir deslealtad o infidelidad a Dios. Filipenses dice, Él produce el querer como el hacer. Una persona que está controlada por el Espíritu nunca va a romper su palabra. Cuando tú confesaste a Jesucristo como tu Señor, una persona controlada por el Espíritu va a cumplir sirviendo a ese Rey, a ese Señor que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, no te engañes. Yo tengo el Espíritu de Dios. Si tú no estás viviendo en obediencia y sumisión al Señor, piénsalo bien si realmente es el Espíritu el que te guía. Puedo faltar, puedo no hacer, puedo poner otras cosas que Dios sabe que las necesito hacer. Ese no es el Espíritu de Dios el que te está guiando. Amén. Piénsalo. Amén. Gracias. El siguiente. Buenos días, hermanos. A mí me tocó dependencia hacia Dios. Para empezar, vamos a ir a un versículo rápidamente en Job 1, capítulo 1, versículo 21 y 22. Palabra de Dios dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí podemos ver a un varón que, si tienen la oportunidad de leerlo, ustedes ya conocen la historia de Job. Antes él era rico, tenía tantas riquezas, era un hombre sumamente rico, pero ahora en esta ocasión se le había quitado todo, su riqueza de él se le había ido. Y para entenderla, en realidad, ¿qué es depender de Dios? Para comprender el significado de depender de Dios, es necesario pasar por algo. A veces es necesario pasar, para entenderlo bien, a veces es necesario perderlo todo. Job perdió todo. Nosotros a veces necesitamos perderlo todo. Lo que tú tienes, sea casa, sea carro, sea salud, Job lo perdió. Job perdió su salud, perdió también su esposa le dio la espalda, le dio la espalda en el versículo, en el capítulo 2, versículo 9, dice, podemos ver de cómo la esposa de Job le da la espalda, donde le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. También podemos ver que sus amigos íntimos lo aborrecieron. Eso está en Job 19 al 21. Muchas veces pensamos, aún en nuestra parentela también, podemos ver que en nuestros parientes que podemos recurrir a ellos, pero aún sus parientes lo aborrecieron, le dijeron que no, lo abandonaron. Eso lo podemos ver en Job 19, 13 al 14. Job no dependió en ninguna de estas cosas. Depender de Dios
es o significa, en pocas palabras, entregarle el destino de nuestras vidas a Dios. Todo lo que nosotros nos propongamos sea para Dios. Entregarle nuestros destinos a Dios en una manera completa, sometiéndonos a su santa voluntad. A veces nosotros dependemos de lo que nosotros tenemos. Si tenemos un hogar, nos va bien, un trabajo estable o en tus fuerzas, a veces dependemos de todo ello para agradar a Dios. Job no dependía de ello. Job no dependió de su esposa en lo que le dijo. Aún en sus parientes, amigos, a veces nosotros estamos acostumbrados a depender de muchas cosas que nosotros tenemos. A veces dependemos de nuestra salud. Yo estoy saludable, tengo las fuerzas suficientes, puedo proponerme esto y lo voy a cumplir. Estás dependiendo de tus fuerzas. Nunca sabes cuándo te vas a enfermar. Job no pensó ello. Primero empezó perdiéndolo todo. Y pudo haber dicho, no, pues estoy sano, puedo tener nuevamente las riquezas. Inmediatamente le vino una enfermedad. De la misma manera, no debemos depender de nuestra salud, porque no sabemos, hoy estamos sanos, mañana quién sabe, ¿verdad? Hoy debemos empezar, esta mañana los invito a empezar a reconocer a Dios como ese Dios soberano, y como Job actuó en el 22, en el 21, donde la palabra de Dios sea el nombre de Jehová bendito. No importa lo que va a venir, como ya se dijo, van a venir pruebas, van a venir situaciones en nuestras vidas. Tal vez vas a perderlo todo, hasta tu salud. Con esta pandemia que está pasando, muchos se han muerto. Puede ser que pierdas tu salud, pero sigue dependiendo de Dios, que tu dependencia no está en lo que podamos ver. Porque en el libro que estamos llevando, depender del poder de Dios es andar por fe y no por vista. Depender de lo que, aún de lo que no podamos ver, depender del poder de Dios y no en lo que nosotros podamos ver o en tus fuerzas, ¿verdad? Para terminar, vamos a Salmos. Quiero leer este versículo. Salmos 37, 5 al 6. Palabra de Dios nos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Esto es más que una promesa de Dios. Esto es algo que sabemos que Dios no es hombre para que mienta. Y si Él te lo dice en su palabra, es porque lo cumplirá. Amén. Debemos aprender a confiar en Dios en su totalidad al 100%, no un 99, no un 98, es al 100% que debemos confiar en Dios, en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Amén, eso es todo, hermanos. Algo interesante es precisamente el perder no quiere decir que tengas que regalar tu casa, tu carro o dejarlo o entregarlo en las manos de algún falso profeta, un falso maestro o la iglesia, ni mucho menos. Es aprender a morir a lo terrenal. El que no pierda su vida por causa de mí en este mundo la va a perder. Todo el mundo aquí va a morir tarde que temprano y va a llegar su tiempo de juicio. Nada se va a poder llevar. Es no arraigarse a las cosas de este mundo como lo que nos sostiene. Dependencia es, Dios me lo da, dependo de lo que Dios me dé y tengo contentamiento y agradecimiento cada día. Amén. Hay que estar agradecidos y tener contentamiento con lo que Dios nos da. Y es triste que mucha gente es deshonesta en muchas cosas, pero porque no dependen de Dios. Es que si doy, es que si suelto, es que mi familia... No, hermano, depende de Dios, del poder de Dios. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. A mí me tocó la palabra... Permítame sacar mis líderes en su hogar. Le voy a leer las características de un líder
de un hogar, de su hogar. Da confianza, sabe para dónde va, está comprometido, es inspirado por su familia, sabe actuar en momentos difíciles, él organiza, asume sus responsabilidades, define los valores y establece metas que logre él y su familia. Voy a empezar ahí, hermanos, en primera de Timoteo 3, 4 y 5. Acompáñenme ahí, por favor, hermanos. Si no lo tienen, yo lo voy a ir leyendo por causa del tiempo. Dice primera de Timoteo 3, 4 y 5. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Hermanos, sabemos que no hay familias perfectas, como tampoco sabemos que no hay iglesias perfectas. Amén. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero si no tenemos nuestra casa ordenada, ¿cómo Dios nos puede dar ese propósito? Tenemos que, Dios tiene, como les dije, Dios tiene un propósito para nosotros. Primeramente tenemos que gobernar bien nuestra casa. Tenemos que tener, como les dije, ordenada nuestra casa para poder ser un buen líder en la iglesia. Si no gobernamos nuestra casa, ¿cómo podemos gobernar la casa de Dios? Como ahora, en este tiempo hay muchas iglesias que realmente están convertidas en un mercado. Como unas iglesias porque los pastores en aquellos tiempos nunca no pudieron hacer unos buenos líderes en sus casas. Por eso las iglesias que tienen hoy se convirtieron en un mercado. Y ahí mismo en primera de Timoteo 3, 2 y 5 dice, fue lo que leyó el hermano Víctor, que dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ese versículo me lo escribió mi esposa. Prudente, deshonroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahí la Biblia nos dice, hermanos, cómo debe ser un obispo en nosotros. Los obispos de nuestras casas, puede ser que sea una gran lista, hermanos, y sabemos que en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Tenemos que agarrarnos de la mano de Dios para que Él nos guíe a un buen camino hacia Él. Y si nosotros nos tomamos la mano de Él, Él nos va a guiar a ser un buen líder en nuestras casas. Y asimismo también ser un buen líder en la iglesia. Y ahí incluye todos nuestros hijos. Tenemos que agarrarnos de Él para ser unos buenos líderes. Eso es todo, pastor. Dios me lo bendiga. Bueno, hermanos, es una bendición escuchar a los hermanos. Por ejemplo, hermano Giovanni, ¿cuánto te imaginabas tú? Bueno, está Ronnie, aquí está su hermano y su cuñada. ¿Qué no se hubieran imaginado ustedes ver a Giovanni parado aquí dando una enseñanza? Bueno, tiene una buena ayuda, la del Espíritu Santo, y a través de su esposa está ahí. Gloria a Dios, amén. Un buen líder en su hogar, hermano. Cuando él dijo que el que no puede gobernar bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? La iglesia de Dios somos nosotros, hermano.
Una persona que no puede gobernar ni su propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, para ponerlo a disposición, a prueba, esforzándolo, sometiéndolo a la carne, a que sirva al Dios vivo. Amén. Un buen líder, cuando sus hijos, su familia ve que él se somete, se esfuerza, se sacrifica por las cosas de Dios, su familia le va a seguir. Amén. Debe tener orden. Debe de comenzar por algún lado, debe poner orden, ser fiel y tener todas estas características. Y hoy yo no las tengo, lucha por ellas. Dios ya te las ha dado a través del Espíritu Santo. Hay que esforzarse, hay que luchar, hay que ponerlas por obra. Vamos a orar 5 minutos, hermanos, ya se pasó el tiempo. 5 minutos para ir al baño y regresamos ya al servicio. Normalmente siempre damos 15 minutos y tomamos café. No en este tiempo, lleve a sus hijos al baño, ustedes usen todos los baños que hayan disponibles en la iglesia. Amén. Abajo, les voy a pedir a todos los varones que usen el baño de allá abajo, para que sí a las hermanas les dejen los baños de arriba y de en medio a los niños y podamos todos regresar con alivio al servicio. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, gracias por los hermanos, gracias por el aprendizaje. Ayúdanos a seguir aprendiendo, Padre. Te pedimos tu ayuda, protección y provisión. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahorita nos vemos 5 minutos.